¿Quieres tener un cerebro joven? Los últimos estudios realizados han ido encaminados a retrasar el deterioro de la mente. Y la conclusión a la que se ha llegado es que se puede y mucho. No hay que buscar el elixir de la eterna juventud para darnos cuenta que la solución depende en gran parte de nuestro estilo de vida. Para mantener las neuronas en buen estado es muy importante los hábitos y conductas, así como la actividad física y mental que hayamos realizado en las etapas anteriores a nuestra vejez. La primera medida para aumentar la longevidad de nuestro cerebro es nuestra dieta. Y es que se ha observado que la obesidad dificulta las conexiones neuronales, lo que repercute negativamente en las funciones cognitivas. La segunda medida es la actividad física diaria. El ejercicio físico aeróbico moderado es una de las conductas más efectivas que existen para mantener la salud de todo el organismo y el cerebro en particular. El ejercicio reduce la oxidación celular y los niveles de radicales libres, manteniendo sanos los vasos sanguíneos cerebrales y a largo plazo disminuye los síntomas de depresión, ansiedad y previene el Alzheimer. Otra pauta saludable es mantener nuestra mente ocupada, ya sea a través de hobbies, de relacionarnos socialmente de forma satisfactoria, viajar, leer, aprender idiomas o a tocar un instrumento. Todo esto nos provoca estrés bueno, porque despierta emociones nuevas y nos hace trabajar la mente. Dormir alrededor de las 8 horas en absoluta oscuridad ayuda a liberar melatonina. Esta hormona es un poderoso antioxidante que actúa por la noche en ausencia de luz en casi todas las células y tejidos del organismo. Otra medida y muy importante es estar motivado, ya que alimenta nuestra capacidad para sentir emociones. La emoción es lo que nos motiva a querer seguir estando vivos, por lo que cultivar intereses y relacionarnos es vital para evitar lo que se denomina el apagón emocional. Por tanto, mantener la mente joven no es solo una forma de vivir más y mejor, también es un acto de responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. Ser independientes el máximo tiempo posible debe de ser un estímulo para todos. Gracias por compartir tu tiempo conmigo para ver este vídeo. Deseo que esta información te resulte útil y que la puedas compartir con tus familiares y amigos. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para ser uno de los primeros en poder ver mis próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.